Hola, hola. Vamos a seguir. Bueno, tal como lo anunció Laura, vamos a hacer un conversatorio. Ahora les voy a presentar a cada uno. Y sobre el caso, o los dos casos, las dos escenas de la situación que vimos, ¿sí? Bueno, a Luis ya lo conocen, él es Luis Sábalo. Bueno, no se los habíamos presentado, sí estuvo ahí participando. Él es psicólogo, es director, actor y guionista, o sea, tiene múltiples facetas. Y además está por presentar su tesis para hacer máster en violencia familiar. Ha trabajado en nuestra cátedra hace muchísimos años, desde los comienzos, se fue y ahora volvió. Y lo recibimos, no somos rencorosos. Vuelve sin que lo llamen, pero además de eso, cuando volvió trajo otras competencias, que son las actorales, que no las tenía, por lo menos no las había manifestado en la primera etapa, ¿sí? Después tenemos a Eduardo, que es psicólogo, él también está haciendo un máster. Ahí lo tenemos empujándolo para que presente la tesis. Es adjunto de la cátedra nuestra, es adjunto regular y también en la de Relaciones Laborales de Sociales. Y es profesor en otras universidades. Y hace ¿cuántos? Hace 15 años que estamos más o menos juntos, ¿sí? En la cátedra, ¿no? Bien, además es el coordinador del programa de extensión Asistencia a la Víctima de Mobbing. En realidad yo soy la coordinadora, es el co-coordinador, pero el que se ocupa es él, ¿sí? Es la verdad, vamos a ser francos. Yo firmo las notas. Bien, y después está Liliana Ferrari, que es psicóloga, es doctora, tiene varios títulos, magíster, ha hecho muchas cosas acá y en el extranjero. Y es adjunta regular de la cátedra, también entraron juntos los tres con Elena hace mucho. Es investigadora, eso le gusta muchísimo y lo hace muy bien. Y también trabaja en otras universidades. Y es miembro del equipo de extensión con inserción en la FIP, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. En realidad estamos todos, pero en la FIP lo coordina, las intervenciones en la FIP están coordinadas por Liliana y estamos hace como 10 años, ¿cuánto? Más o menos. Sí, 10 años que tenemos intervención en la FIP para temas de riesgos psicosociales en general, pero bueno, lo que más hay es del acoso, pero hay de todo un poco. Bueno, les doy la palabra para que comiencen a opinar sobre las posibles soluciones o intervenciones, dada la experiencia además en el tema, y en el caso de María, el caso María, ¿sí? Hay otro micrófono. Igual es conversatorio, vamos conversando. Yo pensando en el título, esto de organizaciones saludables y juntando también con el caso de María, uno en general lo que ve en las organizaciones que se preocupan más por la seguridad en términos generales que por la salud, es decir, más por evitar accidentes, seguridad industrial y demás, sobre todo el rubro de servicio, y poco al bienestar, poco a la felicidad, poco a la satisfacción laboral y demás. Esto es una regla. Posibles intervenciones, y bueno, como todo depende, digamos, pero lo primero es ver qué está pasando en cada organización, ¿sí? Cuál es el emergente que nos convoca como psicólogos laborales también. Aunque hay 3 o 4 ítems que me parece importante destacar dentro de lo que podríamos denominar factores de riesgo psicosocial. Las situaciones de estrés laboral, ¿sí? En múltiples causas, muchas veces vinculadas a conflictos de rol, ambigüedad de rol, 2 jefes para el mismo empleado, entonces contradicción de órdenes, etcétera.
cuestiones vinculadas a las relaciones sociales, problemas de liderazgo, problemas de equipo, ¿sí? Y sobre todo, y esto quiero engancharlo con lo de recién, las situaciones de inequidad, ¿sí? O la percepción de falta de equidad organizacional, ¿sí? Y de ética, ¿sí? Si tenemos un jefe o gerenta que transgrede normas éticamente, vemos que la organización no cumple con algunas pautas, esto va generando un malestar y una deformación en la conducta de las personas, digamos, que también van a copiar ese modelo. Y se suele producir lo que se quejan muchos empleadores, falta de compromiso o robo material o robo de tiempo. Sí, como me pagan poco, saco las fotocopias, las saco acá, la de la facultad la saco en el trabajo, porque me pagan poco y eso es injusto para la responsabilidad que tengo. Claro, es decir, como la injusticia es así, me la cobro de otra manera. Después, bueno, habrá factores individuales que hagan a este tipo de transgresiones en algunos casos, pero es bueno analizar estos componentes de la cultura. Como para dar un eje, ¿qué podría pasar con María si se queda? Porque si se va, bueno, ya está. Puede arreglar una salida que le dé mucho dinero, amenazando con que pueda hacer juicio, bla, bla, y se va. Ahora, si se queda. Habría que ver qué espera María si se queda. O sea, esto no se puede contestar en el... O sea, ¿con qué expectativa se queda? ¿Con qué proyección se queda? ¿Con qué intento de venganza se queda? A ver, lo que uno escucha frente a estas situaciones es, bueno, andate, pero no hay trabajo. Esa es la respuesta, yo la he escuchado muchas veces. A veces es cierto y otras no tanto, porque tampoco hubo un intento de buscar trabajo, ¿sí? No, pero también es cierto, y vos lo sabés, que en la mayoría de los casos el nivel de corrupción que vimos de corrupción de normas, ¿no? De corrupción de sistema que vimos en el caso de María, no es muy diverso del que nosotros cotidianamente vemos, ¿no? Aun cuando yo hoy no tenga puestos los anteojos en particular. Digo, el quantum de corrupción de nuestro sistema cultural de organizaciones es alto, ¿sí? Algunos lo manejan con cuerdas, otros con tambor, con percusión, o sea, cada uno lo manejará de un modo distinto, pero aquí la idea de que para nosotros la perversión es una excepción no es lo cotidiano que nosotros estamos viendo, ¿sí? No sé si llega al 100%, pero es una componente importante que se utiliza o que se habilita en un momento determinado, estratégico, político. O sea que por ahí, yo insisto, la pregunta es ¿qué es lo que espera María, ¿sí? O qué es lo que esperamos nosotros cuando gente como María permanece en las organizaciones, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con la idea de preguntarle a María qué es lo que espera y a partir de ahí poder pensar conjuntamente una estrategia. A veces lo que uno escucha en estas situaciones es que lo que la persona espera es que se haga justicia, con lo cual volvemos a una cosa que es como un tanto abstracta, ¿no? Porque, bueno, pero ¿y qué significaría en tu caso, María, que se haga justicia? Que se rompa el acuerdo con los chinos, que lo bajen a Bukovsky del puesto, que lo echen a él y te asciendan a vos, eso no va a suceder, ¿no? Seguramente se va a hacer justicia, pero por ahí será de un sistema distinto. O sea, las organizaciones están permanentemente ejerciendo justicia, no la que le gusta a cada uno. No sé si en esto estamos de acuerdo. Cuando uno dice, bueno, ojo por ojo, diente por diente, qué cosa terrible. Bueno, es un sistema de justicia, ¿sí? Y ese es el problema, no tenemos mucho consenso en relación... La idea de justicia organizacional con Carolina Sebey, la hemos trabajado en investigaciones nosotros, o sea, hay todo un constructo que es la justicia organizacional, cómo se mide, etcétera, etcétera, y la hemos adaptado en algún momento para el tema del acoso.
Y el 90% de víctimas o testigos creen que la justicia será ejercida depende del estatus del victimario y de la víctima. No sé si soy clara. No es que no se va a poder hacer. Se va a poder hacer si cada uno es hijo de un virrey distinto, digamos, ¿no? Hablando claramente en los términos de posibilidad que las organizaciones tienen de impartir justicia. Si alguien puede hacer pesar su estatus ocupacional, su relación con el juez, probablemente tal vez tenga un evento que llamamos justicia, ¿sí? Y si no se va a producir una injusticia, yo no estoy muy seguro. Discúlpenme el escepticismo, ¿no? Sí. El tema quizás no sé si es la justicia. Yo marqué la cuestión jurídica hoy porque me parecía como un marco importante, no porque fuera la salida más adecuada. Sí, yo también descreo de eso como salida, pero digo sí tenerlo como marco de referencia. En el caso de situaciones particulares como la de María, más que preguntarle, yo trataría de ir más atrás, trataría de plantearme, bueno, ella estuvo 15 años en esa organización. ¿Qué contrato estableció con esa organización? Contrato psicológico, digo, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Tiene un oficio? ¿Tiene una profesión? ¿Es un puesto calificado más allá de la maestría que tenía? ¿Hay alternativas en el mercado para ese tipo de puesto? ¿Qué quiere de su profesión, de su trabajo, María? Eso me parece importante. Y más que justicia, yo volvería al tema de la felicidad en el trabajo, ¿sí? Y como diferencia de Jung, como lo diferencia también Schlemenson y como lo diferenciaba ya mucho tiempo atrás Freud, el trabajo puede ser dador de todo esto si es libremente elegido. ¿Está en condiciones María de elegir libremente su trabajo? A lo mejor sí. Habría que ver condiciones de mercado, qué tan grande es la organización para reubicarse, etcétera, etcétera, qué profesión tiene, qué posibilidades de ejercicio profesional tiene, pero cuando el condicionamiento es muy grande, y hoy al principio con Elena se hablaba de la falta de empleo, de las condiciones de trabajo en los últimos tiempos en el mundo, etcétera, donde hay escasez de este empleo, no todos, y lo dice de Jung, no todos pueden elegir libremente. Si no se elige libremente, no hay sublimación posible. Si no hay sublimación posible, no hay felicidad en el trabajo. Uno agarra el trabajo por la disciplina del hambre, por la búsqueda de subsistencia, el mejorcito de lo posible. Suponiendo que haya un margen de elección en María, me parece muy importante esto que muchas veces conversamos con Graciela, con Eduardo, de ¿cuál es el costo en términos de malestar, bienestar de ella quedándose en esa organización y poder trabajar la posibilidad de que visualice la salida de allí, no como una derrota, no como tener que irse porque triunfó esta injusticia, sino preservando su salud, una decisión en pos de su salud. De su salud y de su proyecto laboral en particular, ¿no? Que eso es lo que desde el programa muchas veces defendemos, esta idea de sostener un proyecto laboral, cualquiera sea y en cualquier contexto organizacional, pero que sea propio. Además que enfermarse, porque se va a seguir enfermando, no le va a permitir sostener ningún proyecto laboral, va a involucionar porque son daños irreversibles y no le sumen nada. Y además que la vida, yo siempre digo, la vida es una sola. No sabemos cuán larga es, pero pasémosla lo mejor posible en la medida que el contexto nos lo permite. Y estar en un lugar donde ya ha habido evidencias de maltrato, bueno, si puedo irme, y si no, esperar, quedarse ahí, a ver en qué momento me puedo ir. Porque son perder la vida en una pelea perdida, ¿cuál es el beneficio? ¿Sí? ¿Cuál es el deseo que se está satisfaciendo en todo caso, quedándose? Porque algo te sostiene. Habría que ver en qué medida esto es un momento, una situación puntual, y uno puede apostar a que la cosa cambie, a que el resto de la organización funcione de otra manera. Sí. Hay 15 años en esa organización, sin chinos, está bien. Pero habría que ver, todo cambia, ¿sí? Las organizaciones también. Esto que pasa hoy, a lo mejor 2 meses después cambió.
pero hay que estar dispuesto a sostenerlo y a soportarlo. Lo mismo que un juicio, seguir un juicio adelante por discriminación, por acoso, por lo que fuera, hay que sostenerlo afectivamente, no solamente con el abogado, digo, ¿no? Emocionalmente hay que sostenerlo. Energéticamente. Sí, y soportar también la sorpresa de gente que yo supongo que me va a defender, no me defienda, que también son, digamos, pérdidas. Revivir maltratos, en realidad. No es sencillo, no es sencillo. Es importante esto porque forma parte del acompañamiento a una persona que luego de una situación de maltrato laboral decide iniciar una acción legal, advertirla y poder fortalecerla en esto. Es una inversión emocional muy importante, va a pasar por situaciones de revictimización, se va a encontrar con la gran decepción de que ex compañeros le retiran el apoyo, o sea, tiene que estar muy preparada para afrontar esto. No es sencillo afrontar, iniciar una demanda a una corporación o a una empresa, ¿no? Y retomando lo que planteaba Patricia hoy, me parece que sí, la mejor intervención es preventiva, digamos. Sí, acá tenemos acciones acotadas. Preventiva en términos organizacionales, ¿sí? Trabajar con los responsables de las organizaciones sobre la importancia de esto, hasta la importancia económica de esto, ¿sí? Porque hasta desde el punto de vista económico todo esto repercute en las organizaciones negativamente, ¿sí? Además de la importancia moral y de salud y etcétera, y de rendimiento mismo de los trabajadores. Trabajar con otras instancias, es importante que haya instancias de apelación. Que puede ser un sindicato, puede ser la oficina de violencia, o una instancia interna misma como un equipo de factores psicosociales, como el que constituimos en algún lado, o una gerencia de recursos humanos. Ahí en el caso de algunos lugares, que ya Graciela mencionó, para no particularizar, ¿no? Porque los lugares que se abren evidentemente tienen víctimas, pero tienen la gran valentía de abrirse, o sea que uno encima dice, no, porque este lugar es el que te abrió las puertas y después te limita por ahí en tu actividad, porque claro, todo el mundo le gusta que se metan en su violencia hasta cierto límite, ¿no? Hasta acá, ¿no? O sea, uno no puede sorprenderse mucho que las organizaciones a veces pongan un límite o eviten, lo que decía Eduardo recién, pensar en las causas más estructurales de los procesos, ¿sí? Las causas más estructurales es por ahí el hacinamiento de determinada cantidad de empleados, porque el mero hecho de estar todos juntos provoca, el mero hecho de no disponer el espacio suficiente nos provoca una mayor tensión de estar con otros. No es el único motivo, ¿no? Pero estar en 2x2 o con 3 o 4 en el mismo escritorio, o atender como atienden las oficinas de AFIP en la Quilmes 100, 400 personas en 5 horas, ¿sí? Con un equipo de 8 personas, ¿sí? Digo, en el medio, el que no toma alguna dorixina, con alguien se la agarra, digamos, ¿no? Y para eso nuestros entrenamientos, o sea, el equipo, como dice Eduardo, trabaja cuestiones como de tecnologías para bajar esos procesos, los procesos que son de crecimiento del estrés y contacto físico y violencia con el cliente y demás. Pero por ahí los otros son de entrenamiento de mejorar la forma de comprender el trabajo por parte de quienes en algún momento son victimarios, ¿sí? Y uno diría, qué terrible. Tenemos un trabajo para víctimas que lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero en algún momento Eduardo decía, si no trabajamos sobre los victimarios, vamos a buscar jefes en el jardín de infantes. Y esto es así. Porque en realidad es un sistema que al mismo tiempo que produce la víctima, produce el acosador. ¿Sí? Sí, así como es por no es por alquimia, pero uno va a parar a una parte o va a parar a la otra
de acuerdo a determinado momento de la vida. Luego tenemos procesos de acoso mucho más fuertes, ¿sí?, que tal vez no sean tan así, pero en un 90% de los casos, ¿sí?, la naturaleza de Laura no era precisamente la de una acosadora por tener el gen 198 en el de su tarjeta de ingreso a la Cualquiera puede ser víctima y cualquiera puede ser victimario también. Y muchas veces la persona que fue víctima se transforma en victimario, digamos, ¿sí? Con lo cual no es una cuestión de patología individual o personal, sino que son procesos que se vienen dando. Mayoritariamente hay, sí, el jefe perverso, como está caracterizado en algunos lados, ese existe también, ¿no? Pero no es solamente esos casos, ¿sí? Y en algunos casos hacen falta normas legales, ¿sí?, y normas morales que se difundan. Yo siempre digo, ¿por qué le dan más bolilla a la seguridad industrial y a los accidentes? Porque hay multas, porque hay penalidades, te cobran la RT, te cobra más si tenés muchos accidentes. Los factores psicosociales todavía en el país, en otros lados sí, todavía no tienen tanto peso, ¿sí? Entonces, ese es un tema importante. Y después, la condena moral. Si uno ve peleándose dos compañeros de oficina a las manos, habitualmente nos metemos a separar. Ahora, si ve un acoso, miramos para otro lado, lo festejamos, ¿sí? Y eso es lo que también Patricia decía, es el grupo que valida la situación de acoso. Es decir, que acosa desde un rol un poquito más pasivo, pero acosa también en definitiva, ¿no? Me quedé pensando en la cuestión de la prevención, ¿no? Y tomando un poco esto que vienen diciendo Liliana y Eduardo, en esta situación que planteamos ha habido un cambio muy importante en esta organización, ha habido una fusión, ¿no? Probablemente un cambio en la cultura de la organización y es un muy buen momento para trabajar esto con todos los equipos, ¿no? Porque aquí es necesario para que luego no se produzcan este tipo de situaciones. No estoy reduciendo a que esto se produce solo por una fusión, pero sí estoy remarcando la necesidad de frente a estos cambios tan drásticos en una cultura organizacional, tomarlo con seriedad y disparar todos los mecanismos de prevención que tengamos a mano. Sí, además en las fusiones siempre está la situación de que uno siente que puede quedarse sin trabajo, porque como se duplican los cargos, se elige quién va a quedar, entonces, sí, no, bueno, los parámetros de qué es mejor, va a quedar Bukowski. Pero por otro lado, las empresas por ahí tienen más predisposición a hablar del estrés. De hecho, me han invitado en factores de riesgo en programas de seguridad a hablar del estrés, pero no del acoso. Porque el acoso les da miedo, porque no saben si ellos son acosadores o han sido en algún momento, y pueden ser acusados o, descubiertos en algo que ellos, y si se agarran conmigo, mejor no nos metamos en esto. Esto yo lo he percibido en montones de lugares. En cambio, el estrés es algo más social, es más permitido, que bueno, hay estrés no solamente por la empresa, por el contexto, por la tecnología, siempre tenés más culpables más allá de lo personal del jefe. En el caso del acoso está direccionado siempre a algún personaje y entonces ellos mismos, claro, ellos mismos ha estado legitimado en algún momento. Claro, y sigue estándolo. Entonces hago como el gatopardismo, hablo del tema, pero trato de, qué bárbaro, pero trato de, claro, empujarlo por algún lado. Uno siente que no te van a dar entrada, aun cuando piden ayuda. Hemos tenido muchos casos de que piden ayuda y después el mismo que pide ayuda trata de ver cómo recorta la cosa, cómo lo patea para adelante. Sí, o si no se recorta en un personaje, ¿no? El chivo expiatorio, sí. Este es el desgraciado que acosa, rájenlo. La empresa no tiene mucho que ver. En términos de psicología crítica, eso se le dice la psicologización. O sea, que nosotros trabajando en eso no debiéramos psicologizar, al punto de pensar que son problemáticas relacionales nada más, ¿sí?
o son problemáticas entre individuos, ¿sí? El contexto habilita, y ustedes lo sabrán, porque se habrán ido o no a las manos con alguien, o se habrán peleado o no, de acuerdo a que el contexto fuera habilitante o no, en un término, ¿no? Tu expertise en eso es bueno, digamos, o sea, ¿qué impidió que alguien con el cual nos llevábamos mal, queríamos que le pasara algo, etcétera, etcétera? ¿Qué impidió que eso no ocurriera? ¿Tener un super yo voraz? O sea, y esos son los mismos mecanismos, digamos, que hay que reexaminar dentro de las organizaciones para saber precisamente cuáles están habilitando motivos que existen detrás de eso. Sí, los motivos son humanos, ¿sí? Pero no es una cuestión psicológica. Es más una cuestión impersonal. Sí, ¿quién le pone límite a los lados oscuros humanos? Y en estas cuestiones hay, como vos bien decías, hay pocos límites. Bueno, los primeros escritos de Jacques tenía que ver con que las organizaciones eran mecanismos de defensa frente a las ansiedades tempranas, ¿no? Depresivas o persecutorias. Muy bueno estar en una organización. Claro, si no es una organización, como también dice Jacques, paranoigénica. Si son organizaciones generadoras de paranoia, que más allá de buscar la excelencia y la competencia en el desempeño comercial, termina haciendo competir lo que debería ser un trabajo en equipo, y la competencia es uno contra otro, no se genera un ámbito de cooperación, no se genera un grupo de trabajo realmente, ¿sí? Entonces es ir a la selva a pelear con... Eso estalló en el caso, el grupo de trabajo. Claro, sí, porque sí. estaban todos y terminaron cada cual por su lado. Uh-huh. ¿Alguien quiere hacer una acotación, participar, preguntar? Dos acotaciones. La primera es que me parece que las reflexiones, yo por lo menos las encuadro en el contexto económico del país, que es una economía capitalista, rentística, básicamente rentística. Entonces, en ese contexto sí voy a abordar, por ejemplo, voy a mirar las problemáticas laborales, el enfoque profesional de la psicología, la clínica y qué se puede hacer. Y pongo dos ejemplos concretos, con nombre y apellido, porque estamos cerca de aquí a 7 cuadras. Ustedes saben que aquí la línea Sarmiento, antes de los coches nuevos, los coches chinos, los motorman, o sea, los conductores, las locomotoras, únicamente por estatuto de la fraternidad, que es el gremio que agrupa a todos los conductores, exclusivamente son hombres. Exclusivamente porque ellos siguen el estatuto del gremio, de la fraternidad, y durante años. Pero hace 2 años y medio, cuando empiezan a llegar las primeras unidades del nuevo Sarmiento, pero ahora se salió ya Pauca con Ramírez, aparecieron mujeres. Y la pregunta a veces es ¿por qué? Porque resulta que el gobierno con el gremio hicieron un intercambio de mercancías y lograron que ahora hay conductoras, por eso mujeres en el Sarmiento, cuando durante décadas siempre fueron hombres y estaba por el estatuto, tuvieron que reformarlo en silencio para evitar el escándalo, digamos, esto de que cómo es posible que hoy la mujer que conduce en el subte resulta que en la línea Sarmiento no podía hacerlo en los trenes. Aquí cerca, bueno, hoy hay mujeres conductoras. Y lo último, el caso de los chinos, para darle una pintura de color. Ustedes saben que cuando aparecieron las primeras líneas hace 2 años, hubo una delegación que todavía está aquí cerca, aquí a 9 cuadras, 17 cuadras, ¿no? Aquí por Irigoyen. Ellos tienen alquilado en la empresa china, que era el gobierno chino en realidad. Ellos tienen alquilado una persona aquí cerca y hay 8 técnicos, entre ingenieros, todos, que son el equipo supervisor para que la línea Sarmiento funcione bien. Pero hay 2 mujeres, no son técnicas, son las que se encargan de la parte de la casona de casi infantil. Y ahí están alojados ya casi 2 años y medio, vamos para los 3. Entonces digo, ¿cómo pensar? Este es la nota de color, ¿no? Funciona, puede hasta lo que sea.
Digo, ¿cómo se puede pensar la intervención desde la clínica en cuestiones de conflictividad laboral cuando este es el contexto que tenemos? Y lo último, el año pasado en la Feria de Empleos en la Rural, cuando el que organiza la Secretaría de Empleo de la Ciudad de Buenos Aires, primero se anotaron 6.000 jóvenes. El día de la feria, 2 días, aparecieron cerca de 30.000. Este año, 2018, ya no fueron ni 5.000 ni 30.000. 120.000 jóvenes de la ciudad y de la provincia vinieron a la Feria de Empleo. Más de 120.000 jóvenes. Entonces digo, por eso el caso de la escena, esto de jóvenes que se destinan para trabajar. Digo, 120.000 jóvenes aquí buscando meter el currículum en alguna de las casi 30 empresas que estaban instaladas y consultoras para tomarlo. Me parece que este es el contexto de realidad que tenemos, y entonces en ese contexto de realidad, más que de hipótesis, es la pregunta hacia ustedes, es ¿qué perspectivas nos esperan en este marco situacional, concreto, real, crudo y duro? Y no hablemos del empleo público porque hay ajustes en muchas áreas públicas. No tanto en la ciudad, pero sí en la ciudad. Básicamente te aclaro una cuestión que por eso la miraba Graciela. Nosotros no creemos que esto sea un enfoque clínico. Esto es un enfoque desarrollado a través de la psicología del trabajo, no clínico. Digo, aclaro eso. Segundo, el contexto siempre es lo que se define como contexto. Y no otra cosa. O sea, que no tiene una entidad más real o más irreal, aunque sea cierto que la presión del ingreso al empleo va a modificar la relación entre trabajadores en una organización. ¿Sí? O sea, sin desconocer esto. Pero, digo, yo tengo los datos de que la sal está aquí, el agua está allá, y en química sí puedo predecir de acuerdo a la densidad, o sea, la cantidad de sal que eche, pero no en el contexto social. Y por ahí lo segundo y lo tercero es que en las organizaciones que nosotros conocemos hay ciertas cosas que nosotros las llamamos culturas del trabajo, que son íntimamente impermeables, así, sube el empleo, baja el empleo, hay mujeres, hay hombres, por eso la llamamos cultura organizacional, porque tiene axiomáticas básicas, ¿sí?, que no están declaradas en la misión, visión y propósito, pero que por ahí dicen, mujeres no, pero si entran son las que chocan. Pero eso existe más allá de no sé si soy clara con lo que te estoy diciendo. O sea, para nosotros el trabajo es trabajar sobre esas microculturas, ¿sí?, y sus significados. Porque su forma de reinterpretar lo que ocurre puede decir, bueno, están ordeñando una vaca acá al lado, ¿no escuchan cómo cae la leche? Por eso no es una clínica, porque yo no tengo una posición, si bien hablamos de salud, no tengo una posición predefinida de hacia dónde tiene que ir este enfermo que se llama organización. Además, si bien el título de esta mesa tenía que ver con organizaciones saludables, ¿sí?, nuestro objeto de estudio es el trabajo. Y cuando hablamos de salud organizacional, pensamos en la organización y en el trabajador, no en uno a costa del otro, digamos, el famoso Janus Bifronte está presente, digamos, ¿sí? Y bueno, después dependerá el contrato que uno haga con quien nos convoque. Te puede convocar una organización empresarial o no empresarial. La UBA es una organización laboral, un hospital es una organización laboral. Te puede convocar alguna de estas entidades, te puede convocar un gremio, ¿sí?, un sindicato, en nombre, no como empleador, sino en nombre de sus trabajadores. O te puede convocar un trabajador o un grupo de trabajadores. Entonces ahí obviamente cambia las formas de intervención, siempre desde la psicología del trabajo, estamos diciendo. Sí,
como para reforzar un poco lo que plantea Lili, nosotros siempre hemos tratado de separar a la psicología del trabajo de la clínica, porque es un trabajador, no un enfermo. Que el trabajo lo puede enfermar es otra historia, y entonces ahí tenemos cuáles son las disfunciones laborales que producen malestares y enfermedades. Pero que se supone que si son tomadas a tiempo con alguna acción, eso va a remitir, ¿sí? Supongamos, si María se va, no va a alcanzar, no va a ser enfermada desde todo lo que genera el acoso laboral, por ejemplo, ¿sí? Hace un asesoramiento, se le recomienda o consigue alguna forma de salida airosa, resuelve y va a otro trabajo, y eso queda como un mal recuerdo. Yo tengo varios malos recuerdos, no se crean que soy... no sé si alguno tiene un mal recuerdo mío, no lo registré, pero que yo tengo algunos malos recuerdos, no vale la pena, porque algunos son personajes conocidos. Entonces, digamos, no queremos hablar de la clínica, porque además la misma gente hace esa distinción, va al programa a buscar ayuda por el acoso y va a terapia. Entonces, claramente hacen la separación entre lo que es su terapia y lo que es pedir ayuda por este caso en particular, ¿sí? Entonces, desde ahí, la misma gente hace la distinción. No la juntemos nosotros, ¿sí? Porque, digamos, no es lo mismo. Estamos en marcos de referencia diferentes. Una cosa es el trabajo y otra cosa es un problema de salud mental, una patología mental, que viene con nosotros más allá y que se puede potenciar en algunos lugares precisamente porque estaba oculta y aparece por situaciones determinadas que se producen. Pero lo que es aquellas disfunciones laborales tienen que ver además básicamente con los vínculos. Son vinculares. El acoso tiene que ver con una disfunción en el vínculo laboral. Hay alguien que decide por determinada razón sacarse de encima a otra persona. Que no es el caso de María, yo estoy de acuerdo con alguien que lo planteó, no es acoso, pero puede llegar a convertirse, ¿sí? Puede ser el camino hacia. ¿Alguien quería? El acoso no deja de ser un conflicto encubierto. Entonces hay que deconstruir ese acoso para ver cuál es el conflicto que está por debajo, para entender un poco el proceso y también para poder verbalizar en todo caso. Y la mayoría de la gente que abandona una organización se va por algún tipo de conflicto, con su proyecto de vida, con su salario, con su jefe, pero con un conflicto de expectativas. Hay algo que se rompió. El contrato. Algo no se sustenta más ese contrato psicológico. Es insostenible. Por eso
Yo decía, bueno, María le rompe el contrato. Cuando ella se levanta y dice, mañana en mi casa me siento mal, y se le cambia la cara, esta parte donde está María, que trabajó muy bien. Cumplió, se fue. Porque no sé si sabrán, todos los actores eran integrantes de la cátedra, ninguno es actor, o se han develado en hasta este el día momento. de hoy. Hasta el día de hoy eran integrantes de la cátedra. Hasta el día de hoy eran integrantes de la Parece que cátedra. no va a ir mejor. Solo para los. Sí, en general. ¿Cómo lo decimos? Además, también en la familia, en los amigos, genera cierto rechazo. Es decir, ¿sí? Eso, otra vez venís con esto, no es para tanto, ¿viste? Todo eso. A ver, yo lo transformaría en otra cosa, y además si fuera la entrevistadora. Si el otro me dice, tomé la decisión de irme porque no había las cuestiones que me prometieron no se cumplieron. Y yo tengo un dato de la realidad del otro. Cuando no le cumplen, se va. Y eso es un hecho que lo dignifica en todo caso. No tolera cualquier cosa, ojo, con este no se va a jorobar. O sea, me da un dato de posicionamiento muy diferente a decir me fui porque me acosaron y yo no sé por qué me acosaban, porque en realidad, como dice Eduardo, hay que develar por qué te acosaban, ¿sí? Porque el acosador se defiende de algo y te transforma en que vos sos el débil y él es el fuerte, y en realidad ahí hay cierto corrimiento. Es más débil el que necesita sacarse de encima a alguien que el que está ahí sentado, por lo que sea, ¿no? De todas formas, le quitaría el peso de que en toda entrevista donde se preguntó por acoso fue el factor fundamental para quitar el No, pero, pero se te entiende suelen que, preguntar claro, el motivo de renuncia. también, si no me fue exitoso un proceso que tuve en una empresa, a los Bosman, yo elegiría, por ahí no me sentaba, elegiría como presentar. A ver, para eso sabes que es necesario salir del rol de víctima, empoderarse y dar señales de que me fui porque no me soportaba más esa situación, y eso es una fortaleza, no una debilidad. Una de las características de la víctima, más allá de la cosa de cualquier víctima, es sentir que por algún motivo eso se lo merece. Entonces, difícilmente alguien es la cara del merecimiento de un acoso dentro de una entrevista. Me parece que la carga negativa que tiene hasta para la misma supuesta víctima ser acosado hace que esa persona no devele eso en una entrevista interior. Me parece que tiene que ver con una posición previa incluso, ¿no? Es lo que decía Eduardo, de hecho. El acoso se da cuando no hay conflicto. El acoso es insidioso, o sea, son pequeños actos que uno después, finalmente, cuando está hecho bolsa, resignifica, ¿sí? Pero que en el momento no van siendo tomados como cuestiones de suma importancia. ¿Qué pasa? Eso lo que evita es el conflicto, no hay un conflicto. Entonces, justamente, esa persona que no pudo sacar el conflicto, enfrentarse a eso, siente que es débil
es culpable. Claro. Si uno supone que algo no se lo merece, no lo soporta. En algún punto, en algún lugar, tiene que suponer que es merecedor de eso para seguir soportando. Por eso, digamos, las intervenciones grupales, que es un desarrollo que armó Liliana y estuvimos utilizando en algunas instituciones, son muy buenas porque funciona como un grupo de autoayuda. Uno se cree que es el único desgraciado en el mundo al cual le está pasando eso. Y cuando se sienta a una mesa y hay 12, 15 personas que no conoce, que relatan cosas peores de las que me pasan a mí, porque hemos tenido casos, un caso que yo tuve la suerte de volverlo a encontrar 2 años después, que participó en el grupo, me dijo, yo me di cuenta, que estaba Bárbara, yo me di cuenta que no solo yo no era la única, sino que no me pasaban cosas tan horribles como le pasaban a otra gente. Y el gran dato fue maravilloso, porque yo me la he pasado persiguiendo a ver cuál es la causa por la cual alguien le entrega el alma al diablo. Para mí entregarle el alma al diablo es dejarse destruir por un otro al que pone ahí, que ese es para mí el momento que se produce el acoso. El resto son situaciones, pero el acoso se instala cuando yo le digo, le creo y empiezo a sentirme, tener temor frente al otro, bueno, todas los comportamientos. Entonces, claro, yo pensaba, una de mis teorías era que le tenían miedo al acosador, que se desarrollaba una situación de miedo. Al punto que hasta me puse a leer sobre el síndrome de Estocolmo, a ver si tenía algo que ver, no tiene nada que ver. Lo miré por todos lados a ver si cerraba con el síndrome. Ahora estoy, por el tema del amo y el esclavo, investigando por ahí, que por ahí cierran, algunas cosas cierran con el tema de la dialéctica del amo y el esclavo. Pero en realidad, cuando en el focus llegamos a la situación en que tenían que decir qué era lo que hacía que ellos se entregaran, esta señora dice, y yo le dije, ¿cómo mejoraste? Porque no me sentí sola. Entonces, una clave es recuperar las situaciones en que uno sienta que tiene red, porque la gente se queda solo con la familia que se hinchó, solo con los amigos que empiezan a no contestar el teléfono, solo con el terapeuta que me dice, bueno, no podemos tratar al acosador, pero queremos saber, bueno, ¿qué hace usted o qué haces vos o en qué manera vos... y solo con su super yo, digamos. Encima. Entonces, esas situaciones grupales generan esta cuestión de recuperar una red que me entiende. Por eso funciona como autoayuda, porque cada uno entiende lo que le pasa al otro, al punto que hasta hubo un caso en el grupo que a mí me pareció maravilloso, de un señor, eran maestros, ¿no? Y un señor estaba muy afectado porque había pasado su licencia de 1 año y tenía que volver a ir al lugar ese a presentarse. Y ya eso, le faltaba como 1 mes, pero ya eso lo hacía entrar solo pensar lo hacía entrar en pánico. Y entonces armaron 2 o 3 que lo acompañaron y lo esperaron afuera, con lo cual él se sintió que no estaba solo. Y me pareció fantástico, pero además hay que trabajar el tema de volverlos a incluir socialmente, de que generar nuevas redes, de que la gente lo acepte, le crea, ¿sí? Y no sentirse solo, porque la soledad te lleva al suicidio. De hecho, hay casos de suicidio, porque además se separan, los hijos se van a vivir con el padre o con la madre, se van porque no lo bancan más, porque vive hablando de eso, porque es monotemático, de lo único que se habla de lo que me hizo hoy, mira lo que me hizo, ¿no? Entonces, ese fue un dato que para mí fue revelador y maravilloso, porque es como una forma de volver, porque nuestra preocupación de intervenciones es cómo hacemos para volverlos a su lugar de origen, de que eran gentes valiosas, inteligentes, productivas, exitosas y que empiezan a desmantelarse, ¿no? Entonces, si no está en una situación de gravedad, que estamos en una prevención secundaria, bueno, hay que trabajar su nueva inserción. Esta señora de la que hablamos, que me dijo esto, me contó, ella trabajaba en un colegio, son colegios privados, ¿no? Y ella tenía un problema en una pierna, por lo cual no podía subir al primer piso. Era una profesora de matemática exitosísima, todos los chicos querían que les enseñe, era de apoyo. Le van a dar un reconocimiento, ¿y dónde van a hacer el acto? En el primer piso, para que ella no pudiera subir.
Entonces, ¿qué hizo ella? Las redes sociales la salvaron, porque ella empezó con un tiempo de anticipación a tener un Facebook privado con los papás de los chicos, donde les iba diciendo su hijo va así, bueno, y de repente ese grupo les sirve porque les manda una información donde les dice, miren, voy a recibir un reconocimiento, estoy muy contenta, pero les cuento que no voy a participar porque se hace en el primer piso y yo no puedo subir. ¿Qué hicieron? Fueron todos los padres al colegio y le obligaron a la directora, que era el personaje en cuestión, que hiciera el acto en la planta baja. O sea que la red social también le sirvió como una contención. Ella reemplazó el grupo, empezó con un grupo de Facebook, ¿no? Y además muy ligado al colegio, le hizo una contrapoder. Es que eso es fundamental, porque siempre que trabajamos con víctimas, y hablo en sentido más general de víctimas de violencias, cuando hablamos del empoderamiento, estamos hablando de este cambio de posición, ¿no? Que no se transforma la situación que produjo lo traumático, pero sí hay un cambio en la posición y ya incluso lo podría relatar en una entrevista laboral, pero desde otro lugar donde, como señalaba antes Graciela, esto pasa a ser una fortaleza. Ese lugar seguramente no es el lugar de víctima, y en esa capacidad resiliente es en la que trabajamos. Bueno, en ese mismo sentido que quería aportar en uno de estos talleres, que se hizo una dramatización de la escena original, dirigida por quien había sido víctima y actuada por otras víctimas, ¿sí? En un momento esta persona se empezó a reír de la situación, ¿sí? Y acá empezó a cambiar la cosa, cuando yo me empecé a reír de lo que me había pasado, ¿sí? Ya se posicionó distinto. Lo que le pasó, ¿sí? Pero el hecho histórico fue actualizado de otra manera, se resignificó a partir de eso, viendo, la boludez del victimario, digamos, ¿sí? Percibiendo lo ridículo de esa situación y no la culpabilidad personal, digamos, cosas por el estilo. Eso es resiliente, digamos. La otra idea por ahí sería que un resiliente fortalecido no necesariamente es invulnerable, sino que al contrario es mucho más sensible a las situaciones sociales que va a encontrar a partir de ahí, ¿sí? Porque el concepto de mejorar la vulnerabilidad es mejorar la permeabilidad a lo que ocurre en el entorno. Una mayor sensibilidad nos protege más que meter la cabeza en el freezer todas las noches. Digo, para eso está creada la sensibilidad, ¿sí? Pero nosotros habitualmente usamos la estrategia de defienda su sensibilidad y sensibilícese. Claro, ¿no? En el caso de los grupos con los cuales trabajamos nosotros, no sé si sirve para todo el mundo, digamos, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algo? Bueno, entonces, damos por terminado.